A ver, ¿quién le tiene miedo al impuesto mínimo global? Y ojo, que esta no es una pregunta sobre una aburrida reforma fiscal, para nada. Es más bien el título de un auténtico drama global de miles de millones de euros, con sus ganadores, sus perdedores y un pulso de poder que está redibujando la economía mundial. Para entenderlo bien, vamos a empezar por una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho alguna vez. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puede ser que gigantes corporativos, con unos beneficios que nos cuesta hasta imaginar, acaben pagando a las arcas públicas un porcentaje más bajo que el de un trabajador normal y corriente? Pues la respuesta durante muchísimos años ha sido un secreto a voces. La estrategia, en el fondo, era bastante simple, aunque luego la ejecución fuera súper compleja, claro. Se trataba de mover artificialmente los beneficios. O sea, sacarlos de los países donde de verdad se generaban y llevarlos a otros sitios, a jurisdicciones con impuestos bajísimos o directamente cero. Un juego que era legal, sí, pero que se estaba comiendo las bases fiscales de países enteros. Pero claro, llegó un punto en que la cosa no daba para más. La presión social, la necesidad de dinero de los estados después de varias crisis, todo llevó a un punto de inflexión. Y más de 140 países se pusieron de acuerdo para impulsar una solución que la verdad parecía casi una utopía, acabar con esa carrera a la baja de una vez por todas. Y para entender la magnitud de esta revolución, primero hay que conocer al malo de la película. Vamos a ver cómo funcionaba exactamente este sistema que permitía, de forma legal, una fuga de miles y miles de millones. Vale, el nombre técnico de todo esto es BEPS. Suena un poco a sopa de letras, lo sé, pero la idea es súper sencilla. Erosionar la base sobre la que se pagan impuestos en un país y trasladar los beneficios a otro donde pagas mucho menos. Es básicamente el nombre oficial de esta fuga de los 1.000 millones. Lo más curioso es ver cómo todo encajó para que se llegara a un acuerdo. Primero, la crisis de 2008 dejó a los gobiernos buscando ingresos debajo de las piedras. Luego, la OCDE puso la base técnica con su plan BEPS. Y para rematar, escándalos gigantescos como los papeles de Panamá crearon una presión social que ya era imposible de ignorar. Fue literalmente la tormenta perfecta para un cambio radical. Y de esa tormenta perfecta, pues, nació la solución. Una idea que buscaba crear un suelo fiscal común para todo el planeta. Ponerle freno de una vez a esa competencia entre países por ver quién bajaba más los impuestos. La propuesta era sobre el papel audaz y muy directa. Vamos a establecer un tipo mínimo efectivo a nivel mundial del 15%. La lógica es aplastante. Si una empresa sabe que haga lo que haga va a pagar como mínimo un 15%, ¿qué sentido tiene todo el lío de mover los beneficios a un paraíso fiscal? El incentivo de repente desaparece. Claro. La pregunta es, ¿y cómo te aseguras de que todo el mundo cumpla? Pues aquí es donde el diseño se pone interesante, muy inteligente. La primera regla, la AIGR, dice que el país donde está la sede de la empresa tiene que cobrar la diferencia hasta llegar al 15%. Y si ese país, por lo que sea, no lo hace, entra en juego la segunda regla, la UPTR, que permite que cualquier otro país donde opere esa empresa reclame ese impuesto. Es un sistema diseñado para que no haya escapatoria posible. Y una cosa súper importante, esto no es para todo el mundo, ¿eh? No hablamos de pymes, ni de empresas medianas. El listón se puso en 750 millones de euros de ingresos anuales, o sea que esto apunta directamente a los peces más gordos de la economía global. Así que teníamos un plan que parecía casi perfecto. ¿A que sí? Un acuerdo mundial, un mecanismo que parecía a prueba de balas. Pero siempre hay un pero. Y aquí entra en juego la geopolítica, claro. Y la solución, que era tan elegante, empezó a tener grietas. Y el primer gran terremoto llegó desde Estados Unidos. La administración Trump se plantó, dijo que esto era un ataque a su soberanía y amenazó con una guerra comercial si se le aplicaba a sus multinacionales. El pulso de poder hizo temblar los cimientos del acuerdo. Y aquí está el meollo de la cuestión. Al final se llegó a un acuerdo un poco de aquella manera, una especie de convivencia. Por un lado, el estándar global del 15%, por otro, el sistema propio de Estados Unidos, el GILTI, que es parecido pero en la práctica tiene más deducciones y un tipo efectivo real más bajo. Vamos, que se creó una vía paralela para la mayor economía del mundo. Claro, esto no tardó en levantar ampollas. Voces muy importantes, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, salieron a denunciar que este pacto, en realidad, dejaba la reforma medio vacía, porque al permitir una vía especial para el país con más multinacionales, el sistema dejaba de ser universal y se convertía, según ellos, en una herramienta que beneficiaba a los que ya tenían el poder. Entonces, con este sistema ya medio parcheado, la gran pregunta es, vale, ¿y quién sale ganando y quién perdiendo? Pues los datos sobre cómo se reparte el pastel, bueno, digamos que son bastante reveladores. Primero, el dato gordo. Se calcula que este impuesto podría generar, agárrense, hasta 196.000 millones de dólares adicionales al año.
una auténtica barbaridad de dinero que podría financiar servicios públicos en todo el mundo. Pero, ¿cómo se reparte? Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Por culpa de esas excepciones que hemos visto, el reparto es de todo menos equitativo. Más del 60% de todo ese dineral va a parar a solo 2 países, Estados Unidos y el Reino Unido. La Unión Europea se lleva otro buen trozo y al final lo que queda para el resto del mundo son literalmente las migajas. Y esto no son solo números en un papel, ¿eh? El impacto a pie de calle es real y muy diferente según el país. Países como Irlanda, por ejemplo, que habían basado su modelo en impuestos bajos, han visto cómo cae la inversión. Brasil calcula que pierde miles de millones porque no puede aplicar el impuesto a las filiales de empresas de EUV, y México ya asume que por sus propias limitaciones apenas podrá recaudar una pequeña parte de lo que le tocaría. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta de fondo. La reforma ha sido un avance, sin duda, pero también ha dejado al descubierto las enormes desigualdades de poder que hay en el mundo y ha abierto un debate enorme sobre el futuro de la justicia fiscal. Y lo que tenemos ahora mismo es un tablero lleno de tensiones. Por un lado, una lucha por quién manda en esto. ¿Debe seguir liderando la OCDE, que muchos ven como el club de los países ricos, o debería pasar el testigo a un foro más global como la ONU? Por otro lado, una paradoja. Muchos países ceden soberanía, pero sienten que los beneficios de hacerlo no se reparten de forma justa. Y con esta pregunta en el aire cerramos. A ver, el impuesto mínimo global es un paso de gigante, un experimento histórico, no hay duda, pero nos deja esa gran incógnita. ¿Puede la cooperación internacional de verdad superar a la geopolítica y construir un sistema que sea justo para todos? ¿O al final, como casi siempre, las reglas del juego las acabarán escribiendo los más poderosos? Ahí queda la pregunta.